El concepto de que la Edad Media era un periodo de intensa suciedad y que la ausencia de higiene se extendía por todas partes es un mito que ha perdurado durante siglos y que ha llegado hasta nuestros días. Para entender la higiene en la Edad Media, es crucial considerar al menos 3 elementos. Primero, las diversas fuentes de información que poseemos, como crónicas, tratados médicos y estudios arqueológicos. En segunda instancia, se debe considerar el contexto histórico, teniendo presente que la Edad Media abarcó un lapso de 1000 años con transformaciones sociales, económicas y políticas. Y por último, las distintas clases sociales, que fluctuaban significativamente de acuerdo a los distintos recursos. En la Edad Media, la higiene se veía profundamente afectada por las disparidades de clase social. Las clases privilegiadas, como la aristocracia, contaban con baños privados y productos de higiene y cuidado personal más avanzados, lo que les facilitaba mantener niveles de higiene más elevados. Por otro lado, las clases más humildes, como los agricultores, contaban con menos recursos y un acceso restringido a instalaciones sanitarias, lo que provocaba que sus rutinas de higiene fueran más esporádicas. En la Edad Media existían diversas clases de baños, desde los privados, situados en residencias de nobles, hasta los baños públicos que eran los más habituales, usualmente de propiedad municipal o de un señor feudal, donde las personas no solo se bañaban, sino que también se lavaban las prendas y se relacionaban socialmente. En relación a los baños públicos, también es cierto que la Iglesia veía con recelo estos establecimientos. Los clérigos eran enemigos implacables de la práctica habitual del baño, recomendándolo solo a los enfermos. Temían que estos lugares facilitaran encuentros amorosos y promiscuidades, como sostenían los griegos y se confirmaba en la literatura medieval, por ejemplo, en Roman de la Rose. Las doncellas y mujeres jóvenes debían evitar estos lugares, que eran considerados tan deshonrosos como los prostíbulos. Durante la Edad Media también existieron diversas formas de bañarse, desde las bañeras, frecuentemente portátiles y de madera o metal, hasta las tinas, incluyendo los baños de vapor o, simplemente, el lavado de distintas partes del cuerpo de manera individual. Respecto a la regularidad del baño, dependía de la clase social, la estación del año y la presencia de agua. Las clases sociales altas tenían la posibilidad de ir al baño una vez a la semana e incluso con mayor regularidad. En cambio, las clases sociales bajas solo quizás lo hacían una vez al mes o incluso menos. Los baños se consideraban un lujo por el coste del combustible para calentar el agua. Los monjes, por ejemplo, tenían prohibido tomar más de 2 o 3 baños al año. Para los que se bañaban, lo más frecuente era que lo hicieran en medio barril o bañera de madera. No se llenaba mucho, la mayoría de los baños se hacían echando una jarra de agua caliente sobre el cuerpo, en lugar de una inmersión completa. Sin embargo, la gran mayoría de la gente se conformaba con un baño rápido con una palangana de agua fría. Dado que el 80% de la población eran campesinos o agricultores y realizaban trabajos físicamente exigentes en la tierra, es probable que se lavaban de alguna forma cada día ciertas partes del cuerpo con poca agua, aunque sea para quitarse un poco la mugre. Pero un aristócrata debía preocuparse por algunos detalles más para ganarse el favor de la sociedad educada. Entendemos que muchas personas no siempre recurrían al jabón para lavar el cuerpo, debido a su elevado precio. Por tanto, en ciertos casos, recurrían a otros productos de limpieza, como la ceniza, la arcilla o las hierbas. En las aldeas o en las fincas, los campesinos utilizaban un pozo negro para sus excrementos, que luego recogían y echaban en el campo como abono. Los orinales se utilizaban por la noche y luego se vaciaban en el pozo negro. La gente tenía que conformarse con un puñado de heno, hierba, paja o musgo, ya que no había papel higiénico ni de ninguna otra clase. Los retretes de un castillo, también conocidos como excusados o letrinas, eran muy parecidos a los de cualquier otro lugar, aunque los desechos se canalizaban a través de un agujero hacia un pozo negro situado al pie de las murallas del castillo o hacia el propio foso. En las ciudades, las clases acomodadas tenían su propio retrete en el patio trasero o incluso en su propia casa, con un canal o conducto para evacuar los desechos al patio. En los lugares donde las clases más pobres vivían en mayor concentración, los hogares solían compartir uno o varios retretes exteriores, cuyos residuos iban a parar a un pozo negro común. Revestidos de piedra, en los pozos negros también se arrojaba cualquier tipo de basura doméstica.
Había una persona que se dedicaba a ese trabajo en concreto, su responsabilidad era vaciarlos regularmente. Los perfumes y los aromas tuvieron un rol crucial en la vida diaria del período medieval, y se empleaban para ocultar el aroma corporal, como emblema de prosperidad y estatus social, con propósitos afrodisíacos, para purificar el entorno y en ceremonias religiosas para venerar la atmósfera. Entre los componentes más empleados en la creación de los aromas medievales se incluyen flores como rosa, jazmín, azahar, hierbas como menta, albahaca, romero, tomillo, especias como clavo, canela, nuez moscada, madera como sándalo, cedro, resinas como incienso y mirra, y componentes del reino animal como almizcle, ámbar gris. Todo esto nos señala un alto nivel de profesionalización y una extensa variedad de fragancias. Muchas de estas especias eran importadas de regiones lejanas, por ende, eran altamente apreciadas y simbolizaban el poder adquisitivo y el estatus de quienes las poseían. Como la mayoría de la gente comía sin cuchillos, tenedores ni cucharas, también era una convención común lavarse las manos antes y después de comer. El afeitarse era una cuestión que dependía del momento y la región, ya que no fue uniforme en toda la Edad Media. Los espejos medievales se fabricaban con metal pulido y no eran ni grandes ni especialmente claros, así que podía ser algo incómodo para un hombre a la hora de afeitarse. Por tanto, los más pudientes acudían a un barbero. Dentro de este contexto, al observar los códices medievales, no es raro ver a todos los campesinos bien rasurados, por lo que se puede inferir que se cortaban el pelo con la ayuda de algún familiar en casa. Lo mismo sucedería con las barbas medievales. La limpieza personal y doméstica era un aspecto social relevante en la Edad Media, y su realización se consideraba un reflejo del carácter y la moral de las personas. Además, la limpieza personal también era un símbolo de estatus social. Aquellas personas de clases altas que tenían la posibilidad de acceder a productos para la limpieza y tener baños privados, eran vistas como más educadas y civilizadas. Sin embargo, en las clases más bajas también existía una conciencia sobre la relevancia de mantener la higiene, y la limpieza se entendía como un signo de dignidad y respeto. Como ya hemos visto, en la Edad Media, al igual que ahora, el aseo y mantener una buena higiene en gran medida dependía de la cantidad y calidad de agua de la que se disponía. Pero, ¿cómo obtenían el agua? En las aldeas, el agua provenía de manantiales, ríos, lagos, pozos y cisternas. De hecho, la mayoría de los asentamientos se habían desarrollado donde lo hicieron por su proximidad a una fuente de agua fiable. Esta razón también se aplicaba al emplazamiento de los castillos, que disponían de agua adicional de pozos revestidos de mampostería hundidos en sus patios interiores, a los que a veces se accedía desde el interior de la torre para mayor seguridad en caso de ataque. Las cisternas recogían el agua de lluvia o las filtraciones naturales del suelo, y, a veces, gracias a un sistema de tuberías de plomo, madera o cerámica, se llevaba el agua desde una cisterna a otras partes más bajas del castillo. Otro sistema de recogida de agua suplementaria consistía en disponer de tuberías en el tejado para evacuar el agua de lluvia a una cisterna. Por último, a veces se empleaban tanques de sedimentación para mejorar la calidad del agua, permitiendo que los sedimentos se asentaran antes de drenar el agua más limpia. Con respecto a las ciudades medievales, podemos mencionar que habían muchos caballos y burros, y los animales de granja se transportaban a otros lugares o a las carnicerías. Las calles solían estar sucias. Además, habían ratas, ratones y otras alimañas. En realidad, los centros urbanos se veían un tanto sucios y desagradables. Pero así era la Edad Media. Los textos médicos de aquel tiempo, como los elaborados por la Escuela de Salerno, ofrecían consejos sobre el cuidado personal y la salud. Estos documentos muestran la influencia de la medicina grecorromana y árabe en la Europa medieval. A través de estos tratados y enseñanzas, los médicos medievales compartieron conocimientos sobre la necesidad de bañarse, la limpieza del cabello y el cuidado de la piel. Entre sus recomendaciones se incluían prácticas como lavarse las manos con regularidad y usar ropa limpia, las cuales se consideraban formas de proteger la salud y el bienestar. Aunque la comprensión de la higiene y las enfermedades era limitada según los estándares actuales, estas prácticas mostraban un esfuerzo consciente para mejorar la calidad de vida y la salud en la sociedad medieval.